Buenas tardes, estimados telespectadores. Bienvenidos a esta segunda parte de este especial a través del cual desvelamos los puntos ocultos de las conspiraciones que se tejen contra la unidad territorial de Marruecos, pero desde una perspectiva que nos permitirá detectar el influjo de las actividades de los separatistas internos sobre la economía interior. Durante los últimos años, todo el mundo ha notado un cambio en la metodología de trabajo del Polisario en su misión contra la unidad territorial de nuestro país, alejándose de lo jurídico para centrarse en lo social y económico. Sobre todo después de que Ibrahim Ghali tomase las riendas del frente y apostase en su enfrentamiento diplomático contra Marruecos, por la Carta de la explotación de Marruecos de los recursos naturales, en lugar de la Carta de los Derechos Humanos. Para analizar y debatir todos estos puntos, me complace recibir en este programa al señor Haddad Yenya. Usted es el presidente de la región Dakhla Oued Dahab. Bienvenido a este debate. Muchas gracias. Bienvenido. También me complace recibir al señor Sidi Ahmed Ormadallah. Usted es egresado de la Universidad Americana en Texas, activista social y también el coordinador regional de la Agencia Social de la región Dakhla Oued Dahab. Bienvenido, señor. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. También me complace recibir al señor Mohamed Tajeddin El Hosseini, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad Mohamed V en Rabat. Bienvenido, señor. Muchas gracias. Y por último, doy la bienvenida al señor Abdelkebir At-Tabi, abogado miembro del Colegio de Abogados de Casablanca. Bienvenido, señor. Muchas gracias. Bienvenidos a todos a este debate, un proyecto expansivo y unitario frente a un proyecto destructivo separatista. Discutiremos estos puntos, queridos espectadores, después de ver juntos este reportaje. En cuanto terminan los obstáculos puestos por la otra parte en lo que respecta a una solución pacífica al tema del Sáhara, aparecen otros. La política de alargar este conflicto aferrándose en conceptos arcaicos no impidió que Marruecos siguiera adelante con su proyecto de desarrollo pese a su gran coste, contrariamente a lo divulgado por los enemigos de Marruecos. Además del sacrificio de sus vidas, todos los marroquíes consintieron otras formas de sacrificio material y de otra índole por el desarrollo de las provincias del sur y compartieron sus riquezas con sus hermanos en el sur. Todo el mundo conoce las condiciones en que vivía el Sáhara antes de 1975 y para quien no conoce la realidad o la quiere ignorar, voy a presentar algunos datos. Desde su recuperación, Marruecos invierte en su Sáhara 7 dirhams a cambio de 1 dirham ingresado por la zona. Visto que Marruecos triunfó en el desarrollo de esa tierra, sus enemigos empezaron a divulgar la leyenda de que Marruecos explotaba las riquezas de la zona, como un pretexto para describir que el marroquí explota el Sáhara sin que los habitantes de la zona se beneficien también. Pero estas pretensiones son desmentidas en la realidad. Las riquezas explotadas en el Sáhara provienen principalmente de los sectores de la pesca y el fosfato. Según las estadísticas, el fosfato del Sáhara solo representa el 2% del PIB nacional, ya que Marruecos fue el tercer país exportador de fosfato, incluso antes de recuperar sus regiones del sur. Pese a todo esto, la zona se benefició de los programas de desarrollo a lo largo de las últimas décadas. Desde la creación de la Agencia de Desarrollo de las Regiones del Sur, esta dedicó, por ejemplo, más de 7.000 millones de dirhams para el mantenimiento de la zona solo entre 2006 y 2009. Y es lo que explica el aumento del índice de desarrollo en estas zonas en relación con el PIB. Es más, Marruecos lanzó un nuevo modelo de desarrollo en las regiones del sur, al cual se dedicó un presupuesto estimado aproximadamente en 77.000 millones de dirhams. Lo que impulsa al país a estas inversiones es que la decisión de desarrollar las regiones del sur proviene de la convicción que tiene Marruecos de que su desarrollo no tiene que estar sujeto al estancamiento de esta larga situación política. El reportaje fue realizado por el compañero Mohamed Fall. Empiezo con usted, señor Haddad. Antes de hablar de los esfuerzos para desarrollar nuestro país, sobre todo en las regiones del sur, me interesa su opinión. Usted ha seguido la primera parte de este programa en la que hablamos de las conspiraciones que teje Argelia contra las regiones del sur y su estabilidad a través de las milicias del Polisario y los separatistas internos. Mi pregunta es,
¿Cuál es la gravedad de lo que vimos en la primera parte? ¿Y hasta qué punto Argelia asume la responsabilidad en este tema? Yo digo que el documento desvelado en este programa es un documento muy peligroso que confirma indudablemente que Argelia recluta, conspira y financia las operaciones destructivas en las regiones del sur. Lo que también llamó mi atención es que, desgraciadamente, las principales víctimas son los jóvenes. Las madres, los padres y familiares de estos jóvenes sienten que sean víctimas de ese tipo de operaciones que en realidad son innecesarias. Lo que también me asombra es cómo es posible que un país como Argelia, con todos los problemas sociales, económicos y políticos que tiene, ofrezca, destine o dedique una financiación muy grande, estimada aproximadamente en 150.000 millones de dirhams, desde el comienzo de la guerra, para conspirar y crear problemas a Marruecos, en vez de aprovechar estos potenciales en el desarrollo económico y en el intercambio comercial con Marruecos, en producir riquezas y asegurar estabilidad. Esto es lo que necesitan el pueblo marroquí y el argelino. Señor Hormatallah, como ciudadano que vive en las regiones del sur, ¿le han sorprendido los documentos revelados en la primera parte de este programa y que condenan a Argelia? Vi la primera parte del programa y me sorprendieron esos documentos. Doy las gracias a quienes han realizado esa investigación y ese reportaje para demostrar la verdad con documentos que confirman la involucración de Argelia y de las autoridades militares argelinas con estrategias bien definidas. Existe un plan por el cual culpamos siempre a Argelia. Y estos documentos confirman de manera indudable y evidente que Argelia asume la gran responsabilidad en esta problemática. Siempre hago esta reflexión. Expresar una opinión de manera pública es aceptable, pero conspirar contra tu país a través de otro es algo inaceptable. Eso es inaceptable. Este plan trazado por Argelia en estos documentos refleja que esta problemática cobra una fuerza mayor, que tiene una estrategia mayor. Nosotros, en las regiones del sur, percibimos todo esto, por lo que tenemos que prepararnos, ya que el enemigo está listo. El enemigo tiene una estrategia clara. Los jóvenes, en las regiones del sur, estamos seguros de que la otra parte nos va a hacer daño. Trabajan de una manera muy metódica e invierte económica y estratégicamente para desestabilizar la seguridad de las regiones del sur. Les doy las gracias a quienes han preparado este reportaje, porque nos ha concienciado y nos ha abierto los ojos a la realidad de la situación. Bueno, señor Tabi, concluimos la primera parte de este programa preguntándonos ¿hasta cuándo? Hay quien se pregunta por qué somos permisivos con estas personas, desde su punto de vista como catedrático de Derecho y desde el punto de vista de la ley marroquí. ¿Tenemos que seguir siendo permisivos con esas personas, visto que esa zona tiene una cierta singularidad en cuestiones de seguridad y política? ¿O hay que aplicar la ley simplemente? Yo creo que, en realidad, Marruecos es afortunado. Lo que ha sucedido a mí no me molesta, sino que me reconforta, puesto que antes teníamos reservas a la hora de tratar con Argelia. Estamos viendo la verdadera cara de Argelia. Y Marruecos tiene el derecho de pedirle al Consejo de Seguridad que cambie las partes de negociación.
El único y principal negociador hoy en día es Argelia. Con estos documentos, con este reportaje, vemos la realidad. Ya no es posible que Marruecos negocie con partes que no sean Argelia en el tema del Sáhara. No existe ninguna otra parte involucrada en las negociaciones sobre el tema del Sáhara, salvo Argelia. Hoy sabemos la verdad sobre Argelia. Los últimos sucesos que tuvieron lugar en este país, que en paz descansen las víctimas de la tragedia de Argelia. Este trágico accidente refleja que hay una clara involucración del ejército argelino en Tinduf, porque había víctimas saharauis, marroquíes, que estaban en el mismo avión militar. Y eso equivale a otro documento que confirma que las negociaciones solo pueden llevarse a cabo entre Marruecos y Argelia. Y Marruecos debe cambiar esta acción. Segundo, lo que sucedió en España debe incitar a Marruecos a aplicar la ley. En España, la gente votó. Y el fiscal intervino y aplicó la ley española, porque ese referéndum era contrario a la ley. Lo que ocurre hoy en día en el Sáhara es contrario a la ley. A sabidas que aquellos separatistas se limitaron a votar y manifestaron su opinión de manera política y democrática. Armas. Y el caso de Gdemi Izi dejó ver que aquellas personas sacaron armas contra su país. El documento que ustedes desvelaron en el pasado episodio confirma que hay una financiación a marroquíes en el extranjero. Y creo que estos documentos se tienen que presentar también ante el Consejo de Seguridad. Se trata de la financiación del terrorismo, según la ley penal marroquí. Y la Fiscalía en Marruecos tiene que asumir toda su responsabilidad, siendo un instrumento independiente a todo lo político. Marruecos tiene que separar lo político de lo jurídico. La política sigue su curso, pero quien infringe la ley en Marruecos se le tiene que perseguir con la ley. Señor Tajeddin, desde el punto de vista del derecho internacional, ¿qué dice la ley y los pactos internacionales? ¿Esto puede considerarse una especie de hostilidad de un país hacia otro? Efectivamente, si nos remitimos a las leyes del derecho internacional que fueron establecidas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en el seno de las Naciones Unidas, existen una serie de principios vigentes entre los países y que todos tienen que respetar. Y nos referimos a la convivencia pacífica, a no entrometerse en los asuntos internos y no desestabilizar la seguridad interna de los países vecinos. Es más, el derecho internacional es hoy en día una ley entre las naciones, es decir, que son una serie de reglas convenidas entre los diferentes componentes de la comunidad internacional. Entre las principales convenciones firmadas por Marruecos y Argelia, en el marco de la Unión del Magreb Árabe, la convención firmada en Marrakech en 1989. Si vuelven a esta convención, verán que todas las partes se comprometen a no movilizar a ningún grupo armado en el otro país para llevar a cabo golpes de Estado. Este es un compromiso que Argelia firmó expresamente. Hoy en día, su política divulgativa, Argelia sigue diciendo que está aferrada a la Unión del Magreb Árabe y de la fusión magrebí. Creo que si el derecho internacional son el conjunto de las convenciones internacionales y de las disposiciones convenidas por los miembros de la comunidad internacional, lo que está haciendo el sistema argelino es contrario a todo esto. Lo que ocurrió últimamente en la zona Colchón. Las provocaciones del Frente Polisario se enmarcan en este contexto. Esto es más grave porque, vista la situación de guerra que había en la zona antes de 1991, las Naciones Unidas llegaron a un acuerdo en el marco del Acuerdo Militar número 1 y del Acuerdo del Alto del Fuego, y en base al cual Marruecos aceptó, de manera voluntaria, entregar una parte importante de las zonas recuperadas para que fuera una zona colchón para evitar cualquier enfrentamiento armado, no con el Polisario, sino principalmente con Argelia. Es una especie de buena intención. Sin duda, es una declaración de buenas intenciones, porque el combate de Amgala que se vivió, este es solo un pretexto de que Argelia es una pieza clave. Los que fueron arrestados por las Fuerzas Armadas reales en la guerra de Amgala en 1976 no eran del Polisario, sino oficiales argelinos y fuerzas argelinas. Y gracias a la mediación del expresidente egipcio y del príncipe saudí Fahd se llegó al acuerdo de dejarlos en libertad.
Por lo que la problemática está en Argelia, y si el Polisario o Argelia entra en la zona colchón, es considerado como una infracción explícita al alto el fuego. Esto nos remite a otro aspecto del debate, señor Yahya Al-Haddad. Como dije al principio, un proyecto de desarrollo y unificador frente a un proyecto separatista y destructivo. Todo el mundo ha notado este cambio de perspectiva en el tema de la unidad territorial del territorio, centrándose en acusar el país de explotar las riquezas. Vamos a hacer una pregunta objetiva. ¿Realmente Marruecos explota las riquezas del Sáhara? Creo que es una acusación totalmente infundada. Marruecos, desde que recuperó las regiones del sur, hizo un gran esfuerzo en materia de desarrollo. Y todo el mundo lo atestigua. Una visita a esas regiones deja ver el desarrollo que ha habido. Los índices de desarrollo más altos a nivel nacional son los de las regiones del sur. Por ejemplo, el nivel de desarrollo en Dakhla está alrededor del 16%. Esta es la tasa de crecimiento. Pero yo quiero decir una cosa importante. La tasa de crecimiento que han conocido las regiones del sur desde 1975 hasta hoy en día, la tenemos que comparar con los países vecinos. Tenemos que compararla. Por ejemplo, con países como Senegal, Mauritania o incluso con Tinduf en Argelia. El nivel al que han llegado estas ciudades en realidad es suficiente. Marruecos hizo un gran esfuerzo en desarrollo y le dedicó muchos medios. A quien diga que Marruecos explota esas riquezas para beneficiarse de ellas en otras partes, yo le digo que es una información falsa. Marruecos hizo un gran esfuerzo, Su Majestad el Rey, con visión perspicaz y como continuación al desarrollo en las regiones del sur, lanzó un gran dinamismo basado en un nuevo modelo de desarrollo al cual dedicó un gran presupuesto. Yo creo que hoy en día las regiones del sur han conocido, gracias a Dios, un gran desarrollo y las riquezas que se explotan fueron suficientes para realizar este gran esfuerzo. Este es un punto importante. Señor Sidi Ahmed, siempre escuchamos que el Sáhara contiene riquezas increíbles. Quizás exagera la estimación de estas riquezas. Tomemos, por ejemplo, el fosfato. ¿Es cierto que Marruecos explota estas riquezas y este mineral? Es decir, el fosfato en esta zona. Quisiera que nos diera cifras, datos, para que no hablemos. Le daré datos de una institución internacional reconocida, KPMG. Es una institución internacional dedicada a la revisión e inspección. Es una auditoría que estaba encargada de preparar una inspección sobre el porcentaje del fosfato en relación al PIB, así como sobre las personas que trabajan en Fos Bukra. Y los resultados son claros. En 2014, se sacó un informe realizado por KPMG, cuyos resultados están disponibles en Internet y a disposición de todos. Y es un informe realizado por una prestigiosa institución internacional, en la que ningún país puede interferir en sus competencias. Los resultados son claros. El fosfato representa el 2% en Fos Bokra, situado en la ciudad de Bokra, el 2% del PIB. El 98% es producido por las demás ciudades, Kuripa y Shemaya. Segundo, y esto es lo importante, es la estrategia adoptada en todos los sectores. Yo, como coordinador de la Agencia de Desarrollo Social, le digo que son cargos saharauis competentes los que trabajan allí. Del 98% de los trabajadores de Fos Bokra, el 75 o el 85% son jóvenes saharauis que ocupan cargos. Estas son estadísticas americanas. Esto en respuesta a las acusaciones que usted citó. Incluso antes de recuperar las zonas del sur, éramos el tercer país en el mundo exportador de ese mineral. Y eso antes
antes de recuperar... Esto se puede comprobar en todos los informes de la empresa Fosbucra. La Oficina Gerifiana de Fosfatos publica anualmente datos y cualquier persona puede consultarlos. Las informaciones están claras. El Estado podría haberla cerrado, puesto que esta empresa, Fosbucra, recuperó su estabilidad económica, según los datos que tengo, a partir de 2008. El Estado podía haberla cerrado simplemente. Exactamente. Lo que puedo decir es que Fosbucra forma parte de un ecosistema sobre el cual está trabajando el Estado para desarrollar las regiones del sur. Vuelvo a lo que dije al principio, y es que la estrategia, de la misma forma que mezclamos los derechos humanos, los derechos de la mujer, el derecho a expresarse, la estrategia metódica de Argelia consiste en apoyar a instituciones, a personas dentro del país, para divulgar argumentos erróneos. También apoyan instituciones y asociaciones extranjeras en lo que respecta a los recursos naturales. La idea está clara, señor Tabi. ¿Tiene algo que añadir en cuanto al tema del fosfato? Lo primero que tenemos que observar es que el argumento de los derechos humanos como medida de presión fracasó. Lo utilizaban para presionar a la comunidad internacional antes que a Marruecos, para preparar la misión de la MINURSO. La Carta de Derechos Humanos fracasó porque las prácticas y el respeto de Marruecos a las convenciones de derechos humanos no solo está estipulada en las constituciones, sino que es una realidad. Y los observadores que asistieron al juicio de Gdemizig observaron cómo el tribunal gestionó el juicio de las partes involucradas. De todos modos, no existe un país, tal y como lo vimos en la primera parte y según los comentarios de los invitados, que trate así a esta gente que conspira contra su país fuera y luego vuelven con sus pasaportes marroquíes sin que les pase nada. Antes de los sucesos de Gdemizig, hay gente que asistió a congresos, fueron reclutados, cobraron y luego volvieron al Ayun sin ningún problema. Se acaba de desvelar otro documento relativo a las riquezas. Lo que está confirmado por las estadísticas que ha dado el compañero, y si nos fijamos en los ingresos del fosfato en Bucra, en comparación con lo que Marruecos produce en las demás zonas como en el norte, encontraremos las cifras que todo el mundo sabe. La nueva medida de presión empleada hoy en día por Argelia y los mismos instrumentos de propaganda de Argelia, que después de que fracasaran las primeras medidas de presión, sacó otras en virtud a los veredictos dictados por el Tribunal Europeo. Ahora la Unión Europea acaba de darse cuenta de que ha cometido graves errores. Primero, porque aceptó una demanda de una institución, el Polisario, que el mismo tribunal no reconoce ni jurídica ni realmente. En su veredicto, el propio Tribunal Europeo dice haber pedido al Polisario documentos que confirmen su existencia como institución legal y no pudieron entregarlos. Y esto está documentado. Hoy, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, en su último informe que data de 2014, reconocen la legalidad de las instituciones marroquíes y la legalidad de las elecciones en el Sáhara. El documento más importante en el último informe de la Unión Europea, publicado en 2014, reconoce el Consejo Nacional de Derechos Humanos como institución nacional y lo apoya económicamente en las regiones del sur. Y lo más importante es que reconoce las elecciones provinciales y parlamentarias que tuvieron lugar en 2011. Señor Tajedin, en este mismo sentido, se nota que la estrategia se basa en imponer un cierto bloqueo económico a Marruecos. Vimos cómo el Tribunal Supremo en Sudáfrica sentenció confiscar la carga de fosfato marroquí. Marruecos alega que esta sentencia es de naturaleza política. ¿Qué pasó? Nosotros necesitamos comprender. Tenemos que entender que varios países en vías de desarrollo, o incluso en los países desarrollados, y esto lo sabe todo el mundo, en los que la justicia toma decisiones de naturaleza política. Cuando, por ejemplo, leíamos la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Europeo, todos entendimos que era una decisión política disfrazada de jurídica, es decir, utilizar la ley para trabajar con ciertas agendas ocultas.
Esto no puede considerarse una primicia jurídica sobre la cual se basen los demás países para bloquear económicamente a Marruecos. Aquí hablamos de enemigos. Aquí aparece el papel de la diplomacia marroquí, que tiene que enfrentarse a este tipo de hostilidades que se hacen de manera legal. Creo que ya es hora de no depender únicamente de la diplomacia oficial. Hay que acompañarla con todo tipo de diplomacia paralela. Y se tiene que actuar en cuanto antes para enfrentarse a esta nueva corriente. Y cuando digo diplomacia paralela, no me limito solo a los diputados, a los partidos políticos y a la sociedad civil. Incluso las instituciones judiciales tienen que actuar. Trátese de los colegios de los abogados, la Corte de Casación o el cuerpo judicial. Los presidentes... Hace unos días vimos una postura loable del señor Outra, presidente del Colegio de Abogados en Marruecos, que protestó contra la amputación del mapa marroquí. Y fue una postura honorable. Muy bien, yo lo que quiero añadir... Tenemos que salir a publicidad. Es que esta impetuosidad de la diplomacia paralela se tiene que hacer también a nivel jurídico para sobrepasar las fronteras nacionales hacia los demás países. Me hubiera gustado que lo ocurrido en Sudáfrica fuera rebatido por varios cargos jurídicos marroquíes para establecer nuevas jurisprudencias que luchen contra estos sucesos y aclaren su naturaleza política. Volveremos al tema de sobre qué es lo que hay que hacer en el futuro. Seguiremos este debate después de la pausa. Volvemos enseguida. Bienvenidos de nuevo, queridos telespectadores. En esta segunda parte de este programa especial que dedicamos a los puntos ocultos de las conspiraciones que se tejen contra la unidad territorial de Marruecos. Pero en esta segunda parte, desde una perspectiva que aborda las conspiraciones y los movimientos de los separatistas internos y hasta qué punto estas acciones influyen en el desarrollo en las regiones del sur. Antes de seguir el debate con mis invitados, les dejamos ver estos datos que reflejan las conspiraciones exteriores que se basan en acusar a Marruecos de explotar las riquezas de los habitantes de las regiones del sur. Son recuadros que reflejan las acusaciones y las principales etapas relativas a las pretensiones de los enemigos de la unidad territorial en lo que respecta a la supuesta explotación que hace Marruecos de las riquezas de las regiones del sur. Señor Yahya Khattat, frente a estas acusaciones se llevan a cabo en estas regiones muchos esfuerzos en desarrollo. No hay que olvidar el nuevo modelo de desarrollo lanzado por el rey Mohammed VI en noviembre de 2015 con un presupuesto estimado en 8.000 millones de dólares aproximadamente.
Usted, que preside el municipio de Dakhla, cuéntenos qué han aportado este modelo de desarrollo y estos proyectos a esta región. Dakhla se benefició de 17.750.000 dirham. Pero no solo existe el nuevo modelo de desarrollo. Hay otros programas complementarios como, por ejemplo, el programa de desarrollo regional, que se benefició de un presupuesto estimado en más de 25.000 millones de dirhams y que fue aprobado por el Consejo Regional. También existen los programas de desarrollo de las comunas urbanas y rurales. El único objetivo de estos esfuerzos es desarrollar la zona, crear riquezas y puestos de trabajo, desarrollar las infraestructuras, construir aeropuertos, puertos, desarrollar... ¿Cuáles son los principales proyectos que cambiaron la zona? Existen grandes proyectos estructurales, proyectos estrella, como es el caso del Puerto Atlántico, por el cual se apuesta para desbloquear la región y que dará paso a grandes inversiones. El puerto es siempre una locomotora de desarrollo en cualquier zona, siendo el puerto de Tánger el mejor ejemplo. Que gracias a él, Tánger se ha convertido en un importante polo económico. Está también el proyecto de unir Dakhla con la red nacional de electricidad. La energía es también otra locomotora de desarrollo. No podemos hablar de desarrollo sin energía. Hay que emplear los recursos que ofrece la zona, sobre todo en cuanto a la energía eólica, solar, etc. El tercer gran proyecto es la carretera nacional número 1, una doble carretera desde Tiznit hasta El Aaiún, y una ampliación desde El Aaiún hasta Dakhla de unos 7 a 9 metros. Esto facilitará el movimiento hacia África. Esto hará que sea un centro de negocios en África subsahariana y contribuirá en hacer de las regiones del sur, la zona de Dakhla y Wad al-Dahab, una puerta hacia África subsahariana. Y como ustedes sabrán, el sector de la agricultura en Dakhla es muy prometedor y, por lo tanto, la planta de desalinización, con una capacidad de 100.000 metros cúbicos al día, de los cuales 5.000 hectolitros van destinadas al riego, mientras que el 50% de los ingresos serán dirigidos a la economía social para integrar a los jóvenes, crearles puestos de trabajo y animarlos a emprender. Tenemos una experiencia en Dakhla, una experiencia que ha tenido éxito. Todos estos proyectos todavía no se han aplicado. Añádele los otros programas transversales relativos a la salud, la enseñanza, la pesca. Ya hablaremos de la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano. Señor Hormatala, hablando en cifras, me gustaría hacer un análisis de estas. Gracias a los esfuerzos económicos que realizó Marruecos, desde que recuperó las regiones del sur hasta finales de 2010, la inversión económica alcanzó los 1.200 millones de dirhams, el 3% del PIB anual de Marruecos, además de los 8.000 millones de dólares dedicados al modelo de desarrollo, sin olvidar las cifras que ha facilitado el señor Yahya Haddad. ¿Qué significan para usted esas cifras? Estas cifras, comparadas con la realidad, son débiles. Visitar la zona, verificar los documentos, desarrollar la zona antes y después de 1975. Estas cifras me parecen de reporting, facilitadas por las autoridades competentes, como el Ministerio de Fomento. Pero la realidad es esta. Para mí, lo más importante son los esfuerzos invertidos en el potencial humano.
porque es la piedra angular de todo esto que estamos hablando. Hay que destacarlo. Lo que el telespectador debe saber es el esfuerzo realizado en el marco de la formación de las personas en las regiones del sur. Existen centros de formación en cualquier sector. Hay un centro de cualificación profesional marítima, hay un centro de formación profesional, hay una escuela de hostelería. Todo esto se enmarca en la estrategia de formar el potencial humano y, en particular, a los jóvenes de la zona. Yo, como responsable de la Agencia de Desarrollo Social, y gracias al proyecto Regionalismo Avanzado, puedo anunciar que hay una nueva administración, una nueva visión. La misión de esta agencia es encontrar proyectos y programas en el marco de los sectores vivos. El sector pesquero existe el programa de valorización de los oficios de pesca tradicional. En el sector agrícola está el programa de valorización de la leche de camello. A nivel urbano está el programa urbano con un presupuesto de 15 millones de dirhams como experiencia piloto en colaboración con los consejos electos y los poderes públicos. Y siempre en esta nueva política y para luchar contra el desempleo, sobre todo entre los jóvenes diplomados, la agencia interactúa con ellos. La Agencia de Desarrollo Social es reputada y ha adquirido la confianza de los jóvenes, que le cuentan sus problemas, desarrollan con ellos la idea del proyecto, los asesoran y los forman. En cuanto a la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano, hay cifras que, si se dan a conocer, servirán como indicadores prometedores y que tendríamos que divulgar más. Lo más importante es el potencial humano. Y desde 2005, la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano se centra en formar el potencial humano. Solo quiero dar algunas cifras. En 2010... Rápidamente, por favor, para que el público también pueda intervenir. Desde 2005 hasta 2010, 348 proyectos por 203 millones de dirhams. De 2011 a 2013, 250 proyectos por 75 millones de dirhams. Solo en 2017, 190 proyectos. Si nos fijamos en los beneficiarios directos e indirectos, son miles de ciudadanos. Los que se han beneficiado directamente son los jóvenes y las mujeres. Porque nosotros estamos hablando de indicadores de desarrollo que usted ha citado antes. Los indicadores de desarrollo en las regiones del sur son más altos que en las zonas del norte. Esto indica que hay una estrategia regional desarrollada y definida en el marco de las estrategias nacionales y en cada sector. Estamos en un Estado de Derecho y, al igual que tenemos una visión 2020 de turismo, tenemos la estrategia Aleutis para la pesca. En cuanto a los componentes de la región, en lo que respecta a los intereses exteriores del país, en los consejos electos intentamos establecer estrategias con objetivos claros. Queda claro. Quiero hacer partícipe en este debate y en esta segunda parte del programa al público que asiste con nosotros. Adelante. Buenas tardes. Soy Abdallah Ayub, miembro de la Asociación Saharaui para la Promoción de la Inversión e investigador en temas de desarrollo. Quisiera dar las gracias a las aportaciones de los invitados y yo, como seguidor y cualquier visitante de las regiones del sur, no podemos negar el desarrollo que están conociendo las regiones del sur desde 1975 hasta hoy en día. Indudablemente, está el nuevo programa de desarrollo que fue lanzado por Su Majestad el Rey en 2015. Este nuevo programa de desarrollo se basa en una serie de pilares básicas relativas al desarrollo y en rehabilitar un conjunto de sectores productivos a través de una serie de actividades y de proyectos, como es el caso de la pesca, la agricultura, proyectos como la desalinización de agua, la ganadería, el desbloqueo, el apoyo a las pequeñas empresas. Como seguidor del tema de desarrollo en las regiones del sur, creo que estos proyectos se
tendrían que desarrollar y aplicar según una metodología y un enfoque participativo entre todos los implicados. Nosotros sabemos que en este nuevo proyecto de desarrollo hay un convenio entre el Estado, la región y los consejos electos por ser los encargados de poner en práctica estos proyectos en la realidad, siempre en el marco contractual. Tal y como dijeron todos los invitados, si las circunstancias y los métodos empleados son correctos, poner en práctica estos proyectos nos dará una serie de resultados y de indicadores de desarrollo gracias a los cuales se integrarán los habitantes según un enfoque económico y social. Queda claro. Queda claro. Gracias. Muchas gracias, señor Tabib. A la luz de lo que acaba de decir el señor y los invitados hace un momento, ¿hasta qué punto estos esfuerzos en desarrollo pueden contribuir en desanimar a los separatistas? El conflicto entre Marruecos y Argelia es un conflicto que gira en torno al sueño de Argelia en acceder al Atlántico. No existe otro conflicto que no sea este. Argelia dejó al descubierto su verdadera cara cuando pidió dividir el Sáhara. Todo el mundo sabe que el objetivo que está detrás del conflicto del Sáhara es el deseo de Argelia en acceder al Océano Atlántico. El debate en el Sáhara es un debate sobre el desarrollo. En Marruecos hemos trabajado los aspectos relativos al potencial humano, como cualquier proyecto de desarrollo en las experiencias de todos los países. El Consejo de los Diputados celebró últimamente una importante conferencia en la que los marroquíes y los diputados escucharon hablar de 3 experiencias: la experiencia americana, la experiencia alemana y la experiencia de Ruanda, que salió de la guerra civil. Todos afirmaron el papel de gobernanza eficiente y que hay que fortalecer el papel del ciudadano en el desarrollo. Hoy en día, las elecciones en Marruecos y nuestros electos tienen un peso y una importante misión para hacer que el sistema y el proyecto de desarrollo sean eficientes y productivos para que nuestros ciudadanos a nivel nacional y particularmente en las regiones del sur se beneficien de ellos. El potencial humano es decisivo en todo el proceso de desarrollo. Señor Tajeddine, la misma pregunta. ¿El desarrollo puede anular los argumentos de los separatistas y, en cambio, fortalecer la posición de Marruecos? El desarrollo que están conociendo las regiones del sur hoy en día es peculiar. No solamente a escala económica, sino también a escala social y política. No tenemos que olvidar que el mayor porcentaje de participación en las elecciones y referéndums es el de las regiones del sur. Y esto es un mensaje claro de que esos habitantes realmente han elegido su destino. Personalmente, estaba muy feliz cuando vi que Marruecos negociaba con las Naciones Unidas sobre la propuesta de la autodeterminación. El señor Hattat Yousfi, presidente de la región, así como el presidente de la región de Laayoune, estaban al lado del ministro de Exteriores en estas negociaciones. Esto es un desarrollo muy importante que se tiene que consolidar en el futuro. En cuanto al desarrollo, está en el interior, pero el problema o la problemática residen en cómo abrir esta ventana al exterior para que la conozcan en profundidad. Personalmente siempre he hablado de la necesidad de hacer un libro blanco. Es decir, que tenemos un problema en comercializar, si podemos decirlo de esta manera, este modelo. Saber mediatizarlo. Siempre he dicho que Marruecos tiene que poner un libro blanco, distribuirlo en todo el mundo y en diferentes lenguas para aclarar el tema histórica, jurídica y económicamente, y también cómo ha ido evolucionando. Porque en las Naciones Unidas el secretario general cambia, los enviados también, y nadie percibe lo que el Sáhara significa realmente para Marruecos, lo que significan las regiones del sur para un Estado como es Marruecos. Imaginad que en este libro tuviéramos imágenes que aclaran la situación de estas regiones
en 1975, cuando fueron recuperadas, y su situación en 2017 y 2018. Estas imágenes expresarían realmente lo que está ocurriendo verdaderamente. ¿Nos estamos enfrentando a Argelia o al sistema argelino? Vivimos en el enfrentamiento de un Estado que en el pasado no sabía lo que era el modelo de Estado. Y tiene un antiguo complejo hacia Marruecos, un sentimiento oculto que tiene la institución militar y que reside en que la fuerza de Argelia reside en una sola cosa, la debilidad de su entorno. El elemento más importante en este entorno es Marruecos. Por eso está buscando constantemente en abrir un frente exterior para calmar el interior y para manifestar su posición a nivel regional e internacional. ¿Algún comentario? Esta nueva estrategia, desvelada en estos documentos secretos que vimos en el reportaje, y reitero mis agradecimientos a quienes lo realizaron por haber aclarado el tema. Gracias a la situación de desarrollo en las regiones del sur, la estrategia trazada para tal fin, la zona de Dakhla ahora se ha convertido, y aquí estoy en desacuerdo con vosotros, es un destino turístico internacional. Gracias al centro creado por Su Majestad el Rey en el marco de una estrategia bien definida, Dakhla se ha convertido en la puerta de Marruecos y podemos compararla con el resto de las ciudades. En este mismo sentido, vimos intentos de los enemigos en prohibir una aerolínea extranjera que iba a unir esta zona con el resto del mundo. Quiero terminar mi idea. Actualmente, Dakhla está conociendo una gran situación de competitividad. Es conocida a nivel internacional y está ocupando la posición que se merece como la puerta de Marruecos a África. Esto le chocó a Argelia. Debe cambiar de estrategia, y esto lo vemos en los documentos revelados. Así que para debilitar esta situación, eligió personas, sobre todo jóvenes, que apoya económicamente para que lleven a cabo las disposiciones para desestabilizar un poco la situación. Nosotros en las regiones del sur, sobre todo los jóvenes de la zona de Dakhla Wed Dahab, seguimos adelante con el desarrollo, seguimos haciendo esfuerzos en todos los sectores, en los sectores gubernamentales, regionales. Todos mis compañeros estamos con las regiones del sur. Una pregunta, ¿se hace partícipes a los habitantes locales en la gestión de sus asuntos? El señor presidente puede contestar a esa pregunta, pero el programa regional de la zona de Dakhla Wed Dahab contó con la participación de todos, los competentes de la sociedad civil, los sindicatos, cargos en las autoridades extranjeras, partidos, mujeres, hombres y niños. Había una representación. Cuando me pregunta si hemos participado en el plan estratégico expuesto y defendido duramente por el presidente, le digo que sí. El señor Yahya contestará a la pregunta. ¿Realmente los habitantes locales participan en la gestión de sus riquezas y de sus asuntos? Claro, existe un enfoque participativo a la hora de poner en marcha los programas de desarrollo. Cualquier programa de desarrollo en la región tiene que contar con la participación de los agentes económicos, los habitantes bajo la supervisión de los consejos, sobre todo el Consejo Regional. Además de lo que ha dicho el compañero, quiero añadir que hoy, por ejemplo, recibí una carta del Ministerio de Exteriores de un país africano pidiendo una cooperación entre la capital de este país y la región de Dakhla Wed Dahab en materia de pesca. Esto fue después de que un grupo importante visitara nuestro país durante Crans Montana. Esto es todo un orgullo, es algo muy importante. Aquí surge el tema de la divulgación que el señor Tajidin mencionó. Crans Montana fue una buena ocasión para difundir los esfuerzos en desarrollo. Hay un gran esfuerzo en desarrollo y Marruecos es envidiado por ello. Yo cuando escucho que hay quienes exigen bloquear las regiones del sur y prohibirles que exporten sus productos al mercado europeo e incluso bloquearlas a nivel aéreo, yo lo considero un crimen
de cara a estos habitantes y para la economía aérea. Me pregunto, ¿quién se beneficia de esto? ¿Quién se beneficia de esto? No beneficia ni a los habitantes, ni a los saharauíes, ni a Marruecos, ni incluso a Argelia como país vecino. Es una acción destructora y creo que quien obra por obstaculizar los proyectos de desarrollo en cualquier parte del mundo, en realidad es una persona que infringe los principios sobre los cuales se basa la humanidad, y que son el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, a la vivienda, a la sanidad, a la enseñanza. Quiero decir que el ritmo que está conociendo las regiones del sur actualmente constituye un modelo que se puede comercializar en otras partes del mundo. Es un modelo a seguir. La idea está clara. Señor Tabi, en un minuto y como conclusión a este debate, ¿hacia dónde vamos? Quiero concluir con lo mismo con lo que empecé. Considero que lo ocurrido últimamente indica que Marruecos va en buen camino. No podemos considerar los encuentros armados del país vecino o que los líderes de este país van a parar nuestra voluntad. Marruecos, y en cuanto a la democratización de su país, ya no va a volver atrás. Y lo más importante en cualquier desarrollo es la democracia. Marruecos va en buen camino, y es algo reconocido por el Parlamento Europeo en el informe de 2014. Se están llevando a cabo grandes esfuerzos en desarrollo, pese a la privatización. Nosotros no somos un país exportador de petróleo o de gas, ni de ninguna otra energía. Somos un país cuyo principal capital es el potencial humano y que creo que se tiene que desarrollar aún más. El tiempo del programa desgraciadamente ha terminado. Muchas gracias a mis queridos invitados, el señor Jinja Haddad, el señor Sidamea Orhor Matalá, el señor Tajeddin Abdelkebir Tabia. Con esto, queridos espectadores, llegamos al fin de la segunda parte de este programa especial, a través del cual hemos intentado desvelar las conspiraciones que se tejen contra la unidad territorial de Marruecos. Antes de despedirme, quisiera dar las gracias al equipo que realizó este programa y a los responsables de la Biblioteca Nacional del Reino. Adiós.